No soy supersticioso, pero desde hace unos meses mi vida se rige por un número. 3:13. Es la hora a la que el viejo portero del edificio arrastra su carrito por el pasillo, la hora a la que la cisterna de mi baño decide jadear como si tuviera pulmones, la hora a la que los ascensores se quedan detenidos un segundo de más entre pisos, y, desde que ella se mudó al 402, es la hora a la que suena mi timbre. La primera noche me levanté sobresaltado, todavía con la pesadez del sueño en la nuca. Crucé la sala a tientas, evitando golpear la mesa de centro con la tibia, y me pegué al ojo mágico. El pasillo estaba vacío, no vacío de edificio, sino vacío como si el aire hubiese sido aspirado. Las luces, de ese blanco enfermizo que instaló la administración para ahorrar, mantenían una línea pálida a lo largo de la alfombra, y justo frente a la puerta del 402 estaba el gato, negro, compacto, con el lomo arqueado de una estatua. No llevaba collar. Las orejas, sin embargo, no miraban al 402. Me apuntaban a mí, con ese ángulo de radar que tienen los animales cuando han elegido un objetivo. Yo no entendía qué hacía el gato allí, y para ser honesto, tampoco quería entenderlo a las 3:13 de la madrugada. Volvió a sonar el timbre. No era el mío, era el de la puerta contigua a la del 402, el 404, un apartamento que casi nunca tenía movimiento. Su dueña, una abogada de horarios infames, rara vez volvía antes del amanecer. El gato no se inmutó, solo me miró con un brillo líquido en los ojos, como si supiera que yo estaba pegado a la mirilla. Nunca vi a nadie salir, nunca escuché pasos, solo la vibración seca del timbre, 1, 2, 4 veces. Cuando me separé de la puerta, sentí un cosquilleo en el tobillo. Miré hacia abajo, nada. Cuando volví al ojo mágico, el pasillo estaba otra vez vacío, y el gato negro, ya no estaba. Me prometí a mí mismo no pensar más en eso. Lo cumplí hasta la noche siguiente. A la semana de las primeras campanadas, la conocí, no por presentación formal, nadie hace eso en este edificio, sino por simple coincidencia de ascensor. Yo bajaba a tirar la basura. Ella subía con una bolsa de supermercado que debía pesar el doble que ella. Era pálida, de esa palidez que no depende del sol, con unas ojeras que parecían pintadas. Tenía los audífonos puestos y miraba un punto fijo en el suelo, como si el laboratorio del mundo estuviera en una baldosa. ¿Vives en el 402? Pregunté, solo por romper la incomodidad del silencio. No levantó la vista. Apretó un poco la bolsa. Asintió. No sé por qué dije lo siguiente. He visto un gato por tu puerta. Entonces, sí me miró. Los ojos eran más oscuros que su pelo. En ellos había algo que me hizo pensar en las ventanas cerradas durante una tormenta. Uno quiere abrirlas para que corra aire, pero sabe que el viento las partiría. No tengo gato, dijo en un castellano perfecto pero seco, como si pronunciar cada sílaba fuera pagar un impuesto. El ascensor se detuvo entre pisos. Mi corazón dio un salto idiota. Ella ni parpadeó. Hubo un zumbido, una vibración, y el cubículo recuperó su ascenso lento como un sueño con fiebre. En el lobby, ella se bajó antes de que las puertas se abrieran del todo. La vi alejarse por el reflejo del acero. En el vidrio, por una décima de segundo, la sombra de un animal se pegó a su pantorrilla. Cuando me giré, el lobby estaba desierto. Desde esa noche, los objetos comenzaron a moverse solos. Nada espectacular. El control remoto aparecía en la cocina, aunque yo lo recordaba a los pies del sofá. El vaso de agua se deslizaba 5 centímetros hacia el borde de la mesa, sin mojar nada. Las llaves quedaban con los dientes hacia arriba, como si alguien necesitara que me lastimaran al tomarlas. Pensé en el estrés, pensé en la edad, en esa edad en la que uno ya no recuerda si apagó la hornalla o si lo soñó. Empecé a filmar pequeños clips con el celular, por las dudas. No capté nada. Una tarde, regresé del trabajo con el día en el hombro como una mochila mojada. Dejé la mochila real sobre la silla, cerré la puerta y escuché un maullido dentro de mi departamento. Lo primero que se piensa, en un edificio, es en ventilaciones y cañerías. Todo transmite todo. El maullido se repitió, corto, vibrante, a mi izquierda. Giré despacio. En el alféizar de la ventana de la sala, sentado con una calma protocolaria, estaba el gato negro. No podría decir cómo entró. La ventana estaba cerrada.
El gato no se movía. Tenía la cola como una cuerda tensa, los ojos como dos botones de vidrio. Le hablé, con esa estupidez con la que uno habla a los animales intrusos cuando no quiere asustarlos ni asustarse. «Hey, me asustaste», dije. «¿De dónde saliste?» La cola, apenas, marcó un tic. Me acerqué 2 pasos. El gato parpadeó, lento, como si me negara con cansancio. Y sin saltar, sin ruido, sin siquiera un intento de impulso, desapareció del alféizar. No cayó, no se escondió detrás de la cortina. Pasó del estado gato presente a nada. Quedé mirando el vidrio. En el vidrio había una marca, un dibujo semicircular como si una nariz húmeda lo hubiese empañado. Yo no respiraba en esa dirección. La limpié con el dorso de la mano y me repetí que no había visto lo que había visto. La mente hace lo que le pides cuando estás solo. Te concede el deseo de la mentira. Mi cocina tiene un ducto que comparte con el 402. Al principio fue una bendición. Los olores de comida que subían de ese departamento eran discretos, elegantes, como de un restaurante caro. Desde la segunda semana, sin embargo, lo que subía era otra cosa. No un olor, sino una vibración, un hilo de voz. No hablaba, repetía. Podría jurar que repetía mi nombre, no como lo pronuncian los humanos, con su acento y su intención, sino como lo pronuncian los espacios vacíos cuando adoptan tu forma. Un «ah» que se estrechaba, tomaba mis 2 sílabas, las masticaba y me las devolvía con algo faltando, como un eco que hubiese chocado contra una esquina. Golpeé con los nudillos el metal, ridículo, esperando que alguna lógica de tubería contestara. Y contestó, en efecto, un maullido. Era nítido, cercano, como si el gato tuviera la boca pegada al mismo metal. 3 veces lo escuché, 3 golpes di, 3 maullidos me respondieron, cada uno un poco más graves, cada uno un poco más largos, como si el animal se estuviera aclarando una garganta que no tenía. Esa noche dormí con la televisión encendida. A las 3:13, cuando la pantalla se quedó en silencio por un microcorte, alguien arrastró algo por el pasillo. No salí a mirar. A la mañana siguiente, había un papel doblado 2 veces metido bajo mi puerta. No tenía sobre, no tenía sello. En el centro, con una caligrafía que parecía escrita en una escalera en movimiento, decía: «No dejes que ella te vea dormido». Lo leí 3 veces, esperando que cambiara. Busqué alguna pista en el papel, en su olor, en la presión de la tinta. Nada. Me quedé con la frase, sí, como un hueso en la boca de un perro que sabe que no es para comer pero tampoco lo suelta. ¿Quién era ella? ¿La chica del 402? ¿Y por qué habría de verme dormido? Al menos así, con esa misma energía idiota con la que decidí tapar el ojo mágico con cinta aislante, me dije que el papel era una broma. Lo doblé de nuevo. Lo puse en el cajón de los cubiertos, como si esconderlo entre cucharas pudiera ocultar también su significado. Esa noche, antes de acostarme, empujé el sofá contra la puerta de entrada, no porque creyera que alguien iba a entrar, sino para tranquilizar a ese animal más difícil que cualquier gato, la parte de mí que pide pruebas. No tengo cámara de seguridad, pero tengo teléfonos viejos. Monté uno en la estantería, otro en la cocina apuntando a la ventana, y el tercero, el más inútil, en el pasillo, por si mis llaves decidían flotar frente a la cámara y darme una alegría. Instalé una aplicación que graba cuando detecta movimiento. Dejé las luces apagadas para que el sensor confunda menos la noche. Me acosté con la ilusión del científico pobre. Voy a atrapar algo. A la mañana el primer teléfono no tenía archivos. El segundo, en la cocina, figuraba con 5 clips. Ninguno se reproducía. Archivo corrupto, decía el error. El tercero tenía un solo video de 2 segundos. Lo abrí. El primer fotograma era la oscuridad del pasillo, con el halo azul que le da el sensor cuando no encuentra formas. El segundo fotograma era un rostro, no humano. 2 círculos de luz, redondos, equidistantes, como 2 monedas blancas en una caja. La cámara, vieja y mediocre, había captado algo muy de cerca, demasiado. Tardé un segundo en entender que esos 2 círculos eran ojos. Tardé 2 más en reconocer el contorno de la cara, el hocico, los bigotes como rayas que no terminaban de salir en el enfoque, el pelaje negro absorbiendo todo lo demás. El gato miraba a la cámara con una inmovilidad de retrato. El tercer fotograma volvía a ser oscuridad. Los borré.
No por miedo, eso me digo, sino por higiene mental. Hay pruebas que uno no puede tener a mano si aún quiere abrir la puerta de su casa para sacar la basura. Decidí hablar. Era lo más lógico. Si la vecina del 402 tenía un gato, podría pedirle que no lo dejara deambular por los pasillos. Si no lo tenía, sería casi peor. Significaría que el gato había elegido el edificio como algunos espectros eligen cementerios. La encontré en el ascensor, como si el edificio lo hubiera programado para cruces inevitables. Ella sostenía una bolsa de pan y un paquete de té. Yo, 2 botellas de agua. «¿Eres del 402, verdad?», pregunté. Asintió, sin audífonos esta vez. «No quiero molestarte, pero…». Apoyé el hombro en el espejo. «El gato. Lo he visto varias veces cerca de tu puerta. Es tuyo». Una pausa. Ella no bajó la mirada. Me sostuvo con una fijeza que tenía dientes. Y dijo, «No tengo gato». El ascensor se detuvo un golpe antes de llegar al 4º piso. Las luces hicieron un parpadeo que me peló la piel. Un rasguño, arriba, en la escotilla, trazó una línea fría que fue directamente a la médula. Ella volvió la cabeza, apenas. El sonido se repitió, como si algo pasara una mano sobre el metal probándolo. Luego silencio, y las puertas se abrieron. «Soy nueva», agregó ella, cuando ya daba 2 pasos hacia el pasillo. «No hagas preguntas si no vas a creer las respuestas». La vi entrar al 402 sin mirar atrás. Juro que, antes de cerrarse, algo pasó por el hueco entre puerta y marco. Una sombra a la altura del suelo, una rapidez sin ruido. Cuando mis botellas de agua tocaron la mesa de mi departamento, ya estaba temblando. El portero del edificio es de una época en la que los porteros sabían cosas. No tenía nadie a quien contárselas, y quizá por eso estaba siempre disponible. Lo encontré a media tarde, sentado en el taburete de su vigilancia, con un crucigrama sobre las rodillas. «¿Cuánto hace que el 402 está ocupado?», pregunté apoyando el codo en su mostrador que olía a desinfectante y a fotos viejas. «2 semanas», dijo sin alzar la vista. «Antes estuvo vacío 3 meses». «¿Por?», sopló por la nariz como si la palabra que iba a decir le diera pereza entrar y lo quisiera ayudar. «Por un problema. La chica que vivía allí tenía…». Buscó palabras en el aire, cosas, gritos de noche, visitas que no cruzaban la puerta, y un gato. «¿Negro? ¿Hay de otro color?». Se rió sin ganas. «Nunca lo encontramos cuando vaciamos el departamento. Olía a gato, eso sí. Las paredes, no sé cómo decirlo, como si el gato hubiera pasado por ellas. Esas cosas que uno dice y luego se arrepiente». Me mostró algo bajo el mostrador. Una piedra. No era una piedra. Era un amuleto de esos que cuelgan en taxis. Tenía ojos pintados. «Lo dejaron unos chicos en la pared del patio», agregó. Un graffiti. Decía, «El gato de la chica poseída». Yo lo limpié. Ojalá las palabras se limpiaran así de fácil adentro de la cabeza. Volví a casa con la sensación de haber comprado un problema usado. Las noches con luces de emergencia transforman el edificio en un barco varado. La electricidad se fue a las 2:50, y con ella el zumbido constante que uno solo extraña cuando se va. El silencio es un monstruo que se sienta a tu lado si lo dejas abrir la puerta. Yo lo dejé. A las 3:13, como si el número tuviera llave, el timbre resonó en toda la planta. No el mío. Uno allá, otro acá. Una secuencia que en el mapa de mi cabeza dibujó una espiral bordeando las puertas. Me acerqué al ojo mágico por reflejo, aunque sabía que no vería nada. Pero vi. Al fondo del corredor, recortada por la luz triangular que salía de la escalera de servicio, estaba ella, la chica del 402. Miraba hacia mi lado, pero no a mi puerta, a un punto más bajo como si esperara algo que camina pegado al suelo. No se movía, no respiraba, parecía apoyada en un clavo invisible, y entonces sentí un roce en la pantorrilla, suave, insistente. Bajé la vista. El gato, sin brillo, sin reflejos, como si la luz de emergencia no lo reconociera. Se frotó contra mí y luego avanzó 2 pasos hacia el pasillo. Se detuvo, me miró, esperó. Daba la sensación de estar guiándome. No salí, no soy tan valiente ni tan tonto. Me quedé del lado de adentro, siguiendo con los ojos el modo en que ese animal desconocía la física, cómo la sombra de su cola no respondía al ángulo de la luz, cómo sus ojos brillaban aún cuando lo que había alrededor eran sombras que se tragan sombras. La chica, al fondo,
Dio un paso hacia atrás, sin perder la alineación de su mirada con el suelo. Cuando la luz volvió, yo estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la puerta y la lengua pegada al paladar. La mañana fue clarísima, esa claridad cruel que tienen las mañanas después de noches con cosas. Hice café, lavé la taza, hice más café, lo derramé. En el suelo, sobre el barniz medio gastado, se formó un mapa de manchas, y entre ellas lo vi, huellas, pequeñas, precisas de almohadillas. Un rastro que iba desde el zócalo hasta la base de mi cama. Me incliné para seguirlas. No eran las huellas de un gato normal. Entre almohadilla y almohadilla había líneas rectas, como si las patas hubieran tenido uñas dobladas hacia adentro, o dedos demasiado juntos. El rastro llegaba hasta el costado de la cama, se elevaba absurdamente por la madera, y se detenía justo en la altura de la sábana. Retrocedí 2 pasos. Respiré. Hice lo que cualquiera hace cuando la realidad se vuelve un libro que no sabe leer. Limpié. Froté hasta que el barniz cedió, y la madera brilló de otro modo. Me dije que había que vivir. Fui a abrir la ventana para ventilar, como si el aire pudiera con eso. En el marco, del lado de adentro, vi los arañazos. 3. Profundos, paralelos, con esa torpeza organizada de las marcas que hacen los animales cuando no quieren entrar, pero no pueden evitar dejar constancia de que estuvieron. En la parte más baja, la madera se resquebrajó formando una forma que, si uno la mira demasiado, podría parecer una letra, una N o una Z. No soy de fotografiar. Ese día fotografié. Cuando miré la imagen en el teléfono, los arañazos eran 4. Volví a mirar la madera. Eran 3. Dejé el teléfono boca abajo. No volví a abrir esa foto. A la tarde sonó el timbre. Me puse la máscara de persona normal y abrí. Era ella. Tenía en la mano una taza vacía y en la otra un paquete de azúcar sin abrir. ¿Podrías darme un poco?, preguntó, como si no sostuviera azúcar en la mano. Me aparté medio paso dejando la puerta entreabierta. Ella no cruzó el umbral. Se quedó en la raya donde empieza mi casa. No sé por qué lo supe. No podía entrar sola. Claro, dije, y me giré hacia la cocina. Antes de poner el pie en el mosaico algo rozó mi tobillo. Bajé la vista. El gato negro se coló entre mis piernas con la naturalidad de lo que ya conoce la casa. Dio una vuelta por la sala, olió la mesa, rozó el respaldo del sofá, se paró frente a la puerta de mi cuarto como quien evalúa una frontera. Yo me quedé quieto, con el paquete de azúcar en la mano. Ella, en la puerta, sonrió apenas, pero no era una sonrisa alegre. Era una sonrisa que había visto su efecto en otras personas. ¿Te gustan los gatos?, preguntó. Depende del día, respondí. Hoy es un buen día, dijo. El gato volvió, se frotó contra mi pantorrilla y salió, atravesando el umbral con una suavidad que alguna vez envidié en bailarinas. Ella recibió el paquete de azúcar, agradeció con la cabeza y se fue sin cruzar la raya. Cerré la puerta despacio. En la alfombra, justo donde ella había estado, quedaba un pelo. No era humano, tampoco del gato. Era más grueso, más recto, casi rígido, como las cerdas de una escoba nueva. Lo levanté y lo tiré al basurero. Sonó como un alambre. Esa noche, al volver del trabajo, vi algo en el hall frente al 402, un cuaderno sin tapa, abierto, como si se hubiera quedado dormido mientras leían. Miré alrededor. No había nadie. Me agaché y lo tomé. No era un diario íntimo, al menos no en el sentido probado. Eran notas sueltas, frases en español que parecían escritas de un tirón, con letras que se apuraban a sí mismas. No soy yo cuando él mira. No debo cruzar. El umbral no es una puerta. Si duerme, entra. Si lo miro, me mira él a mí. Deslicé las páginas. Entre ellas había polaroids, puertas entreabiertas, ojos mágicos, rendijas de ventanas. La luz manchaba cada imagen con un cuadrado pálido. En una de las polaroids, reconocí mi puerta, con su número colocado al revés por un error de fábrica que yo ya consideraba entrañable. La foto estaba tomada desde el lado de adentro de mi casa. Dejé el cuaderno donde lo encontré. No soy valiente, pero no soy ladrón. Antes de irme, escuché el maullido. Venía de abajo. Bajé la mirada. El gato estaba sentado en el primer escalón, con la cola enroscada como una pregunta. No maulló otra vez.
No se movió. A veces la inmovilidad es la forma más sofisticada del lenguaje. Esa madrugada la madera del ropero latía. No hay otra palabra. Un latido sordo, húmedo, como cuando uno apoya la oreja en la espalda de alguien y escucha algo que no le pertenece. Agarré el teléfono, lo puse a grabar y apunté el micrófono a la rendija. Primero nada, luego un roce, luego un maullido que no era maullido, un sonido grave, largo, con vibraciones que mi pecho quiso imitar. El teléfono captó algo más, una voz. Tenía la altura de una niña, pero no la respiración de una niña. Dijo 2 palabras en español. No mires. Apagué la grabación. No abrí el ropero. Uno aprende, de golpe, que hay cosas que requieren testigos, pero no participantes. Dormí en la sala, con las luces encendidas y una lámpara apuntando a la puerta del cuarto como un faro. A la mañana revisé el audio. El maullido estaba. La voz también. Cuando subí el volumen al máximo, en el ruido de fondo distinguí algo como un raspado de uñas en madera y un murmullo que no lograba tragedia pero sí constancia. Hay sonidos que no se te van de la piel. Ese se quedó. No creo en nada, pero trabajo con gente que cree en todo. Una compañera oyó mi versión lavada de los hechos y me dio un número. No es bruja, dijo. Es de las que limpian con ramos y agua bendita. Te va a cobrar el precio de un almuerzo. Y vas a dormir. La mujer llegó a la tarde, con una bolsa de plástico de supermercado llena de cosas verdes. No me preguntó qué pasaba. Caminó por mi sala con pasos que medían el aire. En el marco de la ventana, donde estaban las marcas, apoyó la palma. Esto no lo hizo un gato, dijo. Lo sé, respondí, sorprendiéndome de la facilidad con la que aceptaba ese «lo sé». No es malo que haya un guardián, agregó. Malo es cuando el guardián cambia de lado. Roció el marco con agua. El agua patinó por la madera y dejó una veta oscura. ¿Puedo pasar al dormitorio?, preguntó sin mirarme. Asentí. La seguí. En la puerta, la vi detenerse. Sus ojos no enfocaban la cama, sino el rincón donde la pared hace un pliegue mal terminado. Levantó el ramo. Lo acercó a ese ángulo. El gato apareció sin aparecer. Primero fue olor. Un olor que no era feo ni conocido. Algo como metal tibio. Después, los bigotes. Apenas una vibración en el aire. Luego, la idea de unos ojos. La mujer no retrocedió. Pasó el ramo por el borde del rincón con la paciencia de quien acaricia un vidrio para que no explote. Yo tenía la boca seca. El ramo se sacudió como si hubiese rozado electricidad. La mujer dijo en voz baja, «No es tuyo». El aire se liberó como cuando uno deja de apretar los dientes sin saber que los estaba apretando. La mujer bajó el ramo. «¿De quién es?», pregunté. «De la que estaba antes y de la que vino después. Y si no haces nada, será tuyo un rato. Pero ellos no se quedan con los humanos, se quedan con las casas». Las palabras ellos y casas se me pegaron en la lengua como chicle. Pagué. Ella se fue. El olor a metal tibio quedó un rato más, como un recordatorio. A veces las historias necesitan a alguien que las nombre para convertirse en reales. El portero tomó ese papel sin que nadie se lo diera. Me encontró en el buzón, con 2 cuentas y una tarjeta sin activar. La anterior, dijo sin saludo, el 402. Tenía un gato, un guarda. Lo trajo chico, de esos que maullan como fideos hirviendo. Creció raro, dormía de día, caminaba de noche. Ella decía que le hacía compañía. Al principio, el gato se quedaba frente a la puerta como esos perros de película. Después ya no. Después el gato se le metía en el sueño. ¿Cómo sabe eso?, pregunté, como se pregunta por protocolo a quien ya ha decidido contar todo. Porque escuchaba, respondió, y porque las paredes. Cuando alguien sueña fuerte, transmiten. No me mires con esa cara, tú también lo has oído. No dije nada. Me señaló con la barbilla. Una noche la chica puso un plato fuera de la puerta, no de comida, de agua, y el gato bebió del plato sin salir, sin estar. Las cámaras registraron sombras. Al otro día ella se fue. No puedo más, dijo. Nadie vio al gato después. Yo sí. ¿Ves este dedo?, me mostró la mano. El dedo índice tenía una marca blanca que cruzaba la uña como una cicatriz antigua. Pasó rozando, agregó. Frío como un metal. No lo toques cuando lo veas. No lo nombres. Y no te duermas con la puerta abierta. Me reí. Una risa mala, defensiva, a destiempo.
El portero no se ofendió. Me palmeó el hombro. Hay casas que eligen a su guardián, dijo, y hay guardianes que eligen a su casa. Cuando no coinciden, alguien tiene que moverse. No sabía qué hacer, así que hice lo único: obedecer el papel, no dormir visible. Moví el sofá una vez más contra la puerta, no por defensa sino por gesto. Me preparé como quien espera a la lluvia. Esperé despierto con los ojos en el marco, con una taza de café que enfriaba más rápido que yo. A las 3:13 la manija giró. Lo hizo con un tacto que no era humano. No hubo vacilación, no hubo torpeza. Giró y se detuvo en ese ángulo en el que la puerta deja de ser una puerta y empieza a ser una pregunta. No abrí, no dije nada. Sentí el olor a metal tibio antes que nada. Luego, un paso, no sobre la alfombra, sobre el aire. El gato apareció. No entró, no llegó. Estaba entre yo y la puerta. Su lomo se arqueó con una geometría que no se ve en animales vivos. No bufó, no mostró dientes. Solo ocupó el umbral, como si necesitara que el umbral supiera quién era su dueño. Del otro lado de la puerta, algo se movió. No puedo describirlo con sustantivos. Era altura, eso sí, más alta que la chica del 402, más alta que cualquier vecino. Era una densidad que no correspondía con ningún cuerpo. No caminaba, avanzaba como si deslizara su masa a la vez sobre todos los puntos de la alfombra. Se detuvo frente al gato. El gato no se echó atrás. Sus ojos se volvieron dos monedas blancas otra vez. El aire vibró. Mi taza se cayó sin que yo la soltara. No hubo sonido de cerámica al romperse. El líquido se quedó detenido en un charco perfecto. No, dije, y no supe a quién. El gato dio un paso hacia adelante. No tocó, no empujó. Simplemente fue más. La sombra, lo llamo sombra porque necesito llamarlo de algún modo, retrocedió medio centímetro de realidad. El gato repitió el gesto. La sombra volvió a su espacio, desconcertada, como si hubiera encontrado un vidrio en un lugar donde siempre hubo paso. Y entonces, nada. La manija volvió al centro. La puerta cerró la pregunta. Yo respiré. No me había dado cuenta de que no respiraba. A la mañana siguiente, la encontré en el pasillo. La chica del 402, con una caja de cartón en las manos y otra en los pies. No me miró, no me pidió ayuda. Metió la caja en el ascensor, volvió por la otra y repitió. Hizo 5 viajes. El sexto ya no volvió. Toqué su puerta. Nadie respondió. Pegué la oreja. Nada. El aire estaba libre de ese olor que ya había empezado a reconocer. Me di media vuelta. En la esquina, en el reflejo del vidrio del ascensor, una figura alta se inclinó hacia mí. No la vi con los ojos. La vi con eso que tenemos para darnos cuenta cuando algo nos ve. Me giré. El pasillo estaba vacío. Esa noche, a las 3:13, la puerta volvió a probarse. Ahora ya no del lado de afuera, sino del de adentro. La manija bajó sola, un dedo a la vez de un cuerpo que no tenía dedos. El gato no estaba. Llamé su nombre sin saber si tenía uno. Gato, dije, y me arrepentí de nombrar. La palabra salió y se pegó a la madera como una etiqueta húmeda. El clac del seguro sonó a cosa rota. La puerta quedó apenas entornada. El aire no entró ni salió. Lo que atravesó el umbral no fue la chica. Lo supe con facilidad. La chica pesaba menos. Lo que entró pesaba distinto, como si trajera consigo la gravedad de un sitio mal puesto. Cruzó la raya hasta donde el sofá le impedía el paso. Se detuvo ahí, respirando sin respirar. Yo, del otro lado, apunté con el teléfono como si una linterna pudiera más que lo que no tiene forma. No puedes, dije, y me sorprendió reconocer mi voz. Una sombra al ras del suelo pasó entre el sofá y la pared, como un río negro buscando un cauce. Fue a ponerse delante del umbral. Otra vez, el gato. Tenía algo diferente. El pelaje parecía más corto, más pegado, como cuando uno sale de la lluvia. Sus ojos eran no luz, 2 recortes en la noche. No maulló, se plantó. Yo juraría que, si esa cosa del umbral hubiera tenido ojos, los habría cerrado. La puerta se cerró sin que yo la tocara. El gato me miró, no a mí, a mis párpados, como si comprobara mi estado de vigilia. Luego, sin hacerlo, dejó de estar. Dormí sentado, con la espalda en el sofá como un vigilante mediocre. 2 días después, los del 402 cambiaron la cerradura. Alguien pasó un cepillo sobre la alfombra del pasillo
como para borrar huellas que nunca existieron. El portero dejó el crucigrama por un rato. Nadie mencionó a la chica. Hay personas que uno conoce solo por las cosas que dejan de hacer. Yo seguí viviendo. Es una acción, aunque pocos la nombren. Esa noche, al apagar la luz, encontré pelos negros en mi almohada. No eran del gato. Ese detalle no debería importarme, pero importó. Eran más rectos, más resistentes, menos dóciles. Los junté con la mano y los tiré al basurero. No hicieron ruido. El espejo del baño se empañó sin que yo hubiera abierto la ducha. En él, con el dedo, alguien escribió una frase. Gracias por no dormir. No tiene sentido agradecer eso. No soy un héroe, ni un santo, ni un creyente. Soy un vecino que aprendió a no cerrar los ojos cuando un gato que no existe te los sostiene abiertos. Apagué la luz. El corredor, afuera, respiró. La luz de emergencia recortó un rectángulo en el piso. En el límite entre ese rectángulo y mi puerta, a la altura del suelo, dos ojos, no de lámpara, no de animal, no de persona, comenzaron a brillar. No eran faroles, no eran monedas, eran dos agujeros en los que uno podría caer si parpadeaba. No parpadeé. Los ojos no se movieron. Esperaron. Esperaron de ese modo que tienen las cosas que no necesitan el tiempo. Yo también esperé. El corazón encontró un ritmo que no era el mío. A lo lejos, alguien pasó páginas en una habitación que no estaba en este edificio. En mi ventana, el aire dibujó una letra con el polvo, una N, o tal vez una Z. No me acerqué para decidir. La gente cree que las historias de terror terminan con un golpe, una puerta, un grito. No terminan, se acomodan, compran su lugar en la casa y pagan con cosas pequeñas. Un vaso movedizo, una marca en la madera, una hora repetida, un gato que nunca entra pero siempre está. Cada noche, a las 3:13, esos ojos me recuerdan que vigilar es, a veces, la única forma de ser dueño de un umbral, que el guardián no es de nadie, que las casas como nosotros también quieren dormir, y que alguien siempre debe quedarse despierto para decirles que pueden. Yo me quedo, y cuando por fin el sueño me toca la frente como una madre buena, el gato se sienta frente a mi puerta, no de mi lado sino del otro, y guarda, no a mí, a la raya que separa lo que todavía llamamos vida de lo que, si nos descuidamos, empieza a vivir por su cuenta, y guardamos juntos, como dos sombras que aprendieron a oler el metal tibio del peligro y a dejarlo por ahora, del otro lado. Epílogo, manual para no dormir, y otras formas de quedarse. Juré que no parpadearía, y cumplí, hasta que la primera mañana se desgastó sobre mis ojos como una lija húmeda. Nadie puede sostener un umbral a fuerza de párpados. Uno aprende eso cuando la vida decide volverse pasillo. Desde entonces, invento técnicas. Bebo agua helada, a sorbos de contador. Hago listas con los dedos dentro del bolsillo para que nadie vea que tiemblo. Cuento los segundos entre la respiración y el zumbido del transformador del ascensor. A veces gano. Casi siempre empato conmigo mismo. El 402 sigue vacío, pero el vacío tiene maneras de estar ocupado. La administración cambió la cerradura. El portero finge que se le olvidó el nombre de la anterior inquilina. Publiqué un anuncio en mi cabeza. Se busca nombre para una sombra con manos de muda. Y el pasillo conserva ese olor que todos llaman limpio, cuando quieren que una palabra tape a otra. Yo ya no uso limpio, uso aire sin historia. Una tarde bajé al patio interior. El grafiti había desaparecido. El gato de la chica poseída. Lo borraron con pintura que no alcanzó la misma edad que las paredes. Pero la pared envejece parejo. Donde borras demasiado, crece una arruga. Me acerqué. Pasé el índice. La superficie raspó como una papila dormida. Bajo la capa de blanco, el fósforo del grafiti seguía respirando. Nada se borra. Solo se pinta encima, pensé. Y me lo guardé como quien guarda un papel con una dirección que algún día dolerá encontrar. Esa noche, a las 3:13, escuché algo que no había escuchado nunca. Silencio verdaderamente absoluto. Ni el roce mínimo del cable en el hueco del ascensor, ni el golpe del agua dentro de los caños, ni los pasos torpes del vecino del 505 que vive con zapatos, o con miedo. Me senté en la cama. El silencio no era ausencia, era un objeto. El gato no estaba. Faltaba de un modo positivo,
como si su no presencia hubiera decidido usar zapatos grandes. Si hubiera luz, habría proyectado sombra. No prendí la lámpara. He aprendido a mirar en la oscuridad como se aprende a recordar una contraseña, con los dedos. Caminé hacia la puerta. No sentí el olor a metal tibio. Sentí otra cosa. Papel. El olor del papel nuevo. Abrí la puerta. No había nada. Casi nada. Un cuaderno sin tapa, como aquel que encontré una vez en el hall, pero este era nuevo, de hojas crujientes que todavía se resisten a ser dobladas. En la primera página, reglas para los que se quedan, letra distinta, decidida, sin temblor. Pasé la hoja. La primera regla decía, no digas gato en voz alta, ya sabe que entiendes. La segunda, no duermas visible. La tercera, si oyes el número, contesta con aire, no con voz. La cuarta, si alguien toca y no se presenta, ofrécele agua en un plato y déjalo del otro lado. La quinta, no cruces por los lugares donde el polvo forma letras. Las letras eligen al lector. La sexta, no escribas en los espejos. La séptima, aprende a quedarte sin moverte. El movimiento también invita. La octava, si hay fotos, quémalas en tu cabeza. La novena, cuando llegue la hora, asiente con los ojos abiertos. La décima, no intentes quererlo. La onceava no estaba. La doceava era un espacio en blanco. Me reí sin sonido. El cuaderno debía ser una broma de algún vecino demasiado informado, o de mí mismo con mis propias manos gastadas por falta de sueño. Cerré la puerta con el hombro. Alguien del otro lado del pasillo caminó con pasos que no sonaban. No corrí. Uno no le da ese gusto al pasillo. Desde esa noche, el edificio empezó a colocar su mobiliario verdadero, no el de los muebles visibles, sino el de las reglas no escritas. La escalera de servicio dejó de tener un escalón flojo. Ahora tenía un escalón que se despegaba del tiempo y te dejaba el pie entre 2 segundos idénticos. Los ductos dejaron de ser tubos y se volvieron bocas que respiran, no por mí, sino para mí. El 402 empezó a emitir luz de mediodía a las 3:15, una grieta blanquísima bajo la puerta que no iluminaba el corredor, pero sí la parte interna de mi párpado cuando me acercaba demasiado. Y, algunas madrugadas, yo no oía mi nombre, pero el aire hacía algo con mis sílabas. Las doblaba, como si quisiera ver adentro. Hay días en que me propongo inventariar la casa como quien hace un censo de fantasmas. Empiezo por la cocina, por respeto al café. El reloj microondas quedó fijo en 3:13. Acepto que lo haya hecho no como un mal funcionamiento, sino como un gesto de cortesía. No te haré creer que el tiempo pasa de verdad, parece decirme. La nevera zumba si alguien del 402 respira. Lo sé porque, vaciado el apartamento no ha dejado de tener pulmones. El cubo de basura cruje 2 veces cuando algo pasa bajo la puerta. El duto transmite una parte de mí y devuelve otra, como si fuéramos una pareja que aprende a imitarse. Y el fregadero conserva gotas que no caen hasta que yo cierro los ojos. Suena absurdo, lo es, pero el absurdo también tiene sus horarios y su carácter. Yo solo me adapto. Un domingo me animé a bajar al sótano. Si las casas tienen cerebro, el sótano es esa parte donde guardan recuerdos que no quieren procesar. El pasillo olía a cemento húmedo y a metal viejo. Las lámparas de tubo, intermitentes, parecían programadas por un operador con resaca. Las puertas de los trasteros repetían números. 101, 102, 201, 202. No había un 402. Me detuve frente a un candado oxidado. Lo toqué, frío. La voz del portero me llegó desde algún lugar sin garganta. ¿Se le perdió algo? Estoy buscando una explicación, dije, y mi voz sonó a objeto caído en un pozo, cambiando de tamaño mientras bajaba. Ah, dijo él como quien recibe una lista de compras que incluye aire. Si la encuentra, me trae la mitad. Se apoyó en la baranda. Tenía en la mano un manojo de llaves que chasqueaban a destiempo. Lo miré. Él me devolvió la mirada con la lámina acuosa de los viejos que ya han resuelto su fe en secreto. Es curioso lo del 402, dijo. Cuando vine a trabajar, ese cuarto era el 404. Luego cambiaron la numeración, o cambió sola. A veces las casas corrigen lo que los planos escriben. ¿Conoció al gato?, pregunté, y la palabra se me salió como un cuchillo del bolsillo. El portero entrecerró los ojos.
no como quien recuerda, sino como quien filtra. Conocer a eso es demasiado decir. Pasó a mi lado, 2 veces. Una me quitó calor, la otra me dejó un resto. Desde entonces, algunas noches me duermo con un ojo abierto, no por miedo, por educación. Pensé en sus palabras muchas horas, muchas escaleras. Dormir con un ojo abierto por educación. Esa definición me gustó tanto que casi la envidié. Yo no duermo por instinto de supervivencia baja, por pánico elegante. Él lo hace por cortesía, o eso se dice. Fui construyendo sin saberlo mi propio manual de vigilia. Lo pegué mentalmente en la pared junto a la puerta, no en papel, para que nadie lo viera salvo quien verdaderamente mira. Lo transcribo ahora, porque me he dado cuenta de que escribirlo tal vez sea pagar mi alquiler a la casa. El olor a metal tibio no anuncia peligro, anuncia presencia. El peligro es la ausencia prolongada. La hora 3:13 no es un reloj, es una cita. Si no puedes ir, avisa de algún modo, pero no avises con el timbre. Los ojos que aparecen a ras del suelo no te están mirando a ti, están comprobando que el umbral sigue donde estaba. No los mires como se mira un espejo, míralos como se mira un clima. Si alguien del edificio te pregunta lo obvio, responde con lo improbable. Las verdades rectas se rompen en estos pasillos. Jamás pronuncies el nombre del guardián, piensa en él como en una función del mobiliario. Mesa, silla, gato, aire. Pero si lo dices, suelta la palabra como quien suelta una cuerda. No empujes la puerta si sientes que alguien la empuja del otro lado. Tampoco retrocedas. Eres la bisagra. Sé bisagra. No intentes ver a la anterior inquilina en la calle. Si aparece, no la habrá traído la calle. Si encuentras pelos que no son de nadie, no los cuentes. Los números, aquí, llaman a otros números. No filmes para probarte nada. La prueba es una forma de invitar a que se queden. Si se te olvida tu nombre, repítelo dentro de un vaso. El vidrio sí recuerda. Hay puntos que agrego y quito según la estación. A veces siento que intercambiamos manuales con la casa. Ella también aprende. Yo me cambio de habitación y ella me cambia de silencios. Una madrugada, ya sin calendario, descubrí que el gato tiene sombra propia incluso cuando no está. Caí en la cuenta por un detalle. La sombra de mi mesa no estaba donde debía. Se había corrido 3 centímetros hacia la puerta. Alineé la mesa. La sombra no se movió. Apagué la lámpara del techo. La sombra siguió allí. Encendí la lámpara del suelo. La sombra respiró. Mi mesa, vencida, aceptó que hay sombras anteriores a los objetos. Me senté en el sofá y le dije a la habitación, sin voz, te creo. Otra noche, escuché pasos en la escalera con esa cadencia que uno reconoce aunque no conozca a la persona. La cadencia de alguien que viene a vivir. Me asomé por la mirilla. Un hombre treintañero, mochila, planta de interior bajo el brazo como promesa de que lo verde cura, subía con la calma de los que todavía llaman hogar a un futuro. Se detuvo frente al 402. Probó la llave. No entró. Se quedó con la expresión suspendida en el gesto a punto de... Me sorprendió comprobar que no tenía sombra. No una ausencia. Una sombra que no coincidía con él. Desalineada. Más alta. Mirando a otro lado. Bajó la planta. Miró el número. Volvió a probar. El gato no se dejó ver. Yo, por primera vez en semanas, dije una palabra. No. La dije con la boca cerrada y aún así la oí afuera. El hombre inclinó la cabeza, como si le hubiera picado un mosquito. Se marchó. La planta quedó apoyada en el pasillo hasta que alguien se la llevó, o decidió marcharse sola. Pasaron días. El 402 esperó sin prisa, como esperan los aeropuertos durante la noche. Grandes, impecables, más vacíos que el silencio. Una tarde escuché hierro contra hierro, la cerradura probándose a sí misma. No se abrió. El 402 sabe elegir, me dije, y me enojé. Qué arrogancia la de esta pieza de mundo, decidiendo a quién sí y a quién no. Luego pensé que esa arrogancia me incluía a mí. Algo me había elegido, y el enojo se me volvió trabajo. Cumple tu parte, entonces. Soy menos humano desde que vigilo. No lo digo con queja ni con orgullo. Lo digo como se dice tengo un lunar, o me crece una planta en el alféizar. A veces olvido llamar a mis amigos. Se me vuelven lejanos, como si vivieran en una casa con otra gravedad.
Cuando me escriben de madrugada, olvidan que mi madrugada tiene un bosque plantado. Les respondo con emoticonos, porque la ortografía se me fatiga a esas horas. Uno me preguntó si me enamoré. Respondí sí, y no mentí. Amar es esto también, quedarse para que algo que no eres tú duerma sin peligro. He empezado a discutir con los espejos, no en voz alta, pero ellos entienden otra clase de insistencias. Cuando se empañan solos, lavo el vapor con mi mano en el aire, sin tocar. Si escriben, no leo. Si dejan libres letras sueltas, las repito del revés, para que no se conformen en palabra. Un día apareció una frase distinta, en seco, sin vapor. No lo agradezcas. Me enfadé. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no decir gracias por no dormir si justamente eso me mantiene del lado que todavía reconozco? Devolví con un no mensaje. Giré el espejo hacia la pared por 20 minutos. La casa estuvo ofendida 2 horas. Luego volvió. A veces creo escuchar a la chica, no su voz, sino sus decisiones. El modo en que dejaba el vaso 3 milímetros hacia la derecha, la manera en que no pisaba la línea de la alfombra para evitar que la línea recordara, la costumbre de regular la ducha entre caliente y tibia, hasta lograr esa temperatura de fiebre que engaña al frío, al miedo y a los hombres. Si la casa guarda eso, guarda a las personas de un modo más preciso que nuestras fotos. Me pregunto si, por mi culpa, o gracias a mí, guardará también mis gestos cuando me vaya. Me pregunto si yo me iré. No todo es horror. Sería injusto ocupar únicamente la mitad oscura de la historia. Hay instantes de belleza brutal. La primera vez que vi caer polvo en diagonal, no vertical, no empujado por corriente, sino en diagonal, como si algo se hubiera inclinado en una habitación y el mundo obedeciera, sentí algo parecido a la fe. El primer amanecer que no llegó desde la ventana, sino desde la rendija bajo la puerta del 402. Una luz de pan tostado y sábana limpia. Lloré. Lo confieso sin vergüenza. Llorar no es rendirse cuando el motivo te vuelve más capaz. Y la noche en la que, aún sin verlo, supe que el guardián había pasado por dentro de mi sueño para salir, como si la almohada hubiera sido un túnel. Esa noche desperté sin miedo. Tardé segundos, largos, en encontrar el pánico. Fue casi agradable. Al tercer mes de vigilia, sucedió algo nuevo. No era nuevo para la casa, lo intuí, pero sí para mí. Cuando llegó la hora, la 3:13 se atrasó. Miré el reloj, y por primera vez el reloj me devolvió un minuto en blanco. No 3:12 ni 3:14, un cuadro vacío, un casillero sin número. En ese minuto, la puerta abrió la pregunta sin girar el picaporte. No entró nada. No salí. Balance perfecto, pensé. Y ahí, justo ahí, comprendí una regla que no pude escribir en el cuaderno. Lo que llaman posesión, en historias menos educadas, no es tomar un cuerpo sino mover la raya entre las cosas. La raya del umbral, la raya de la vigilia, la raya entre decir, esto soy yo, y decir, esto soy y esto guardo. Entendí por qué la chica escribía, no soy yo cuando él mira. No es que dejara de ser, es que al ser se le añadía una frontera, y una frontera agrega responsabilidades. El portero enfermó. Nada extraordinario. Tos vieja, cansancio de los huesos. Vino un suplente que olía a desinfectante de gimnasio. Traía audífonos. Pasó 2 noches y renunció. No pregunté por qué. Bajé leche y pan al portero original. Él, desde su cama de hospital pobre, me miró con una gratitud que tenía un costado de alivio. ¿Sigue ahí?, preguntó. Sí, dije. Aprende. Como todos, dijo, y volvió a cerrar el único ojo que le quedaba despierto. Volvió a su puesto una semana después. Caminaba más lento. Le traje un termo con café. Él me trajo una historia. El edificio había tenido otro nombre. No siempre se llamó así, con ese apellido comercial de inmobiliaria con logo de triángulo. Antes había sido Residencial San Miguel. Antes de eso, Casa de Familia María y Tonio. Y antes de todo un terreno. En los papeles viejos, esos que a nadie le gusta releer, alguien escribió a mano, el límite está mal. Ningún arquitecto corrigió la frase. El edificio decidió ponerse él mismo. ¿Y el límite?, pregunté, y ya sabía la respuesta. El umbral, dijo. Algunos edificios tienen escalera principal, patio, ascensor. Este tiene umbral. Es su órgano.
Me reí por dentro. Órgano. Pensé en las casas como animales grandes y delicados, con órganos que no admiten cirugía. Yo era un coágulo útil. Me sentí necesario. Eso ablanda un poco la vida. Una tarde cualquiera, da igual si lunes o jueves. Aquí los días son piezas del mismo mueble. Una mujer joven se plantó frente al 402 con un bebé dormido en brazos. No hizo nada, simplemente se plantó. El bebé respiraba con ese ruido de papel de regalo que hacen los bebés cuando el mundo todavía no les pesa. La mujer miró la puerta, luego miró el suelo. Su sombra sí coincidía. Respiré sin hacer ruido, a 2 puertas de distancia. La mujer habló, no en voz alta, ni con la boca. Habló hacia adentro, y la casa escuchó. Yo escuché como escuchaba la casa. Fue un sonido parecido al de una iglesia que se prepara para canto pero sin canto. El bebé abrió la mano dormido. Algo, sin tocarlo, le midió la frente. La mujer se dio la vuelta y se fue. Nunca volvió. Agradecí a quien corresponda. El gato, la casa, los planos mal dibujados. Que la decisión no haya sido mía. Las cartas continúan llegando a nombre de gente que ya no habita. Las dejo en el mostrador del portero. Una, con sello de otro país, vibró en mi mano más que las otras. La abrí con permiso tácito. Decía, estamos bien, no preguntes por el gato. La letra era de la chica. La fecha, imposible, 1 año futuro. La dejé donde estaba, como se deja un cuchillo en una mesa ajena. El portero no la tocó. Al día siguiente había desaparecido. Nadie la reclamó. Yo la reclamo en silencio, me la guardo como se guardan frases para cuando alguien te pregunte qué aprendiste. He aprendido a mirar la hora de reojo. Si la miro de frente, la hora me devuelve el gesto y se pone altanera. Si la miro en el reflejo de la pava eléctrica, se comporta. Si la busco en el brillo de la madera, se comporta más. Si la ignoro, me llama con ruido de mar en un caracol. He aprendido que el miedo no es un animal único, sino una camada. A veces es pequeño y travieso, te esconde las llaves. Otras veces es un cachorro torpe que te tira la taza. Pero a ciertas horas se vuelve padre, grande y silencioso, y se sienta frente a tu cama a comprobar que respires. No le tengo odio. Si me tocara bautizarlo, le pondría atención. Cuando mi atención falla, el miedo ocupa su lugar. El gato observa, paciente, esperando que uno u otro cumpla su turno. He aprendido a identificar el sonido del no, el verdadero, no el que sale de la garganta. Ese es el que oye la gente, sino el que no hace ruido, pero cierra los bordes del aire, como si alguien planchara una sábana entre 2 habitaciones. Ese no se forma a veces solo, a veces tengo que formarlo yo. Una vuelta, lo hice tarde, casi. No contaré por qué, no porque no quiera, sino porque los detalles exactos convierten la anécdota en invitación. Lo que puedo contar es que, desde esa vez, dormir se escribe distinto, no con mayúsculas, sino con puntas, como si cada letra fuese un diente. El sueño muerde, la vigilia cura la herida con sal, y yo, en este remedio, bailo. Alguien me dirá, ¿y hasta cuándo? Hasta que yo no sea útil, hasta que la casa encuentre otro guardián más puntual, o el gato decida que le conviene cambiar de lado, o los planos, por fin, coincidan con el terreno. Uno siempre puede fantasear con la normalidad como si fuera un sillón nuevo. Yo también lo hago a veces. Me imagino cerrando las ventanas sin pensar en las marcas, trabajando 8 horas sin contar los zumbidos del ascensor, recibiendo visitas sin enseñarles dónde no pisar. Me imagino comprando un perro. Me imagino la risa escandalosa de un amigo a las 2:40 de la madrugada. Me imagino diciendo, pasa, sin cálculo. Entonces, justo ahí, en ese escenario para humanos más cómodos, la casa tose. Lo siento en los pies, entiendo, y vuelvo a mi puesto. No soy mártir, tampoco soy santo patrono de los pasillos. Soy un vecino con una disciplina nueva. A veces me enojo, sí. Le pego a la pared como si la pared supiera de qué se trata. A veces lloro, 2 minutos contados para que la humedad no elija las juntas de los azulejos. A veces, raro, me río. La risa de los que comprendieron demasiado tarde. Me dura poco. La casa no es amiga de los excesos. El gato, me preguntarás, aparece cuando quiero pensar en otra cosa. No aparece cuando lo necesito. Ese es su estilo. Se sienta de espaldas a mí. Detalle precioso.
y deja que yo lo mire sin verlo. No he vuelto a pronunciar su nombre. No sé si tengo uno para él. He descubierto, eso sí, que le gustan los rincones que las personas no perciben como rincones. La curva detrás de la puerta del baño, el filete de sombra entre el sofá y la pared, el triángulo de polvo donde la lámpara y el techo deciden no tocarse. Ahí vive, o ahí ensaya, cuando pasa por mi sueño. Sí, lo hace y no es una metáfora barata. No deja huella, deja un olor, a metal tibio. Me despierto con ganas de tocar monedas. Hace 2 noches el edificio hizo un ruido nuevo. Salí al pasillo, con la certeza de que el reloj me estaba esperando, y vi que la alfombra ya no era la misma. No la habían cambiado. Se había dado vuelta sola. El dibujo, un motivo torpe de triángulos y líneas, ahora estaba al revés. Miré el 402. La rendija no emitía luz. Emitía viento. Un viento que parecía venir desde un lugar más interior que el interior. El número sobre la puerta, 402, estaba levemente descentrado. 1 milímetro. Reí. Es la risa de quienes notan esos milímetros y encuentran en ellos el argumento de su día. Pensando en ti. No en ti con nombre, sino en ti con interés. Alguien lee esto. No sé si ahora o en un año o en un tiempo que la casa invente, y siente en la lengua el sabor a metal tibio de una pregunta. Alguien cree que podría hacerlo mejor, vigilar sin perder amigos, sin perder trabajos, sin perder la costumbre de dormir las siestas del sábado. Quizá pueda, o quizá ya empezaste y por eso estás aquí, arrimando el oído a mis paredes, esperando que te regale un atajo. No lo hay. Lo más parecido a un atajo es aprender a demorar. Demorar la reacción, demorar la palabra, demorar la curiosidad. Esa demora es una forma de respeto, y el respeto mantiene a raya cosas que no saben conjugar el verbo respetar. Anoche, mientras escribía estas líneas con la mano que todavía me presta precisión, la casa me enseñó la 11ª regla que faltaba en el cuaderno. Apareció donde tenía que haber estado, sin ruido, sin el teatro del susto. No despiertes a nadie para decirle que hay alguien. Si despiertas, ama de frente. La leí sin ojos, con la parte de mí que entiende los braseros. La aprendí como se aprenden los números de la tarjeta que uno usa demasiado. Termino este epílogo, palabra rara, eco de algo que ya pasó pero sigue pasando, con una lista pequeña, para los que preguntan cómo saber si te toca. Señales menudas de las que el mundo hace burla. Un reloj que falla siempre a la misma hora, pero no a la misma temperatura. Una sombra que tarda 1 segundo más que tú en girar la esquina. Un animal invisible que prefiere rincones que tú nunca limpias. Un olor a metal no frío ni caliente cuando abres la puerta sin esperar a nadie. Un vecino que un día te dice no sin mover la boca. Una carta con fecha que no coincide y un contenido que sí. Una planta que no muere en el pasillo. Un espejo que se empaña de adentro hacia afuera. Un triángulo de polvo que forma la letra que no quieres leer. Una casa que, de pronto, te trata como si fueras su bisagra. Si te pasa una, ríe. Si te pasan 2, enciende una luz que no apuntes a ninguna parte. Si te pasan 3, aprende a no nombrar. Si te pasan todas, ya sabes dónde quedarte. Ahora son las 3:12. He aprendido a escribir de un modo que el tiempo me tolera. Cuando llegue el minuto sin número me pondré de pie. Haré lo que se espera de mí y lo que yo espero de mí, que a esta altura es lo mismo. No abriré, no cerraré, seré la línea. Y si los ojos aparecen a ras del suelo, repetiré el gesto que me enseñaron. No parpadear, no para ganar. Aquí nadie gana, sino para sostener. No te prometo que el gato vuelva esta noche. No funciona con promesas. Te prometo, a ti que lees, y a la casa que observa cómo las palabras se acomodan, que cuando lo haga, lo reconoceré aunque no haya ojos, aunque no haya olor, aunque solo se incline una sombra en diagonal sobre la alfombra al revés, y sabré qué hacer, quedarme. Si alguna vez pasas por este edificio y encuentras el número torcido, la alfombra con los dibujos invertidos, una planta que lleva demasiado tiempo viva sin dueño, y un portero que toma café frío con la serenidad de los animales viejos, no preguntes por mí. Siéntate en la escalera antes de subir. Habla hacia adentro, con educación. Espera el minuto en blanco. Si nadie te contesta, te irás con un rumor de iglesia en el pecho y creerás que fue un sueño.
Si te contesta la casa, sabrás cómo suena el no verdadero. Si te contesta el guardián, no oirás nada, pero entenderás que te ha medido. Y si te contesto yo, no lo sabrás. Mi respuesta será un silencio perfectamente polite, como quien aparta una silla para que nadie tropiece con ella. Ya es 3:13. Gracias por no dormir. O mejor, como me han enseñado los espejos, no lo agradezcas. Sostén.